Hola, en esta ocasión vamos a hacer un ejemplo para hallar los tres valores de los cuartiles. Entonces tenemos esta situación. Un grupo de estudiantes de octavo grado presentaron un examen de 5 preguntas, tipo ICFES, y sus resultados se representan en la tabla, o sea, en esta que tenemos aquí abajo posicionada, y nos piden calcular el valor de los cuartiles. Entonces, para poder calcular el valor de los cuartiles, vamos primero a hacer una interpretación de qué es lo que nos dice, qué es lo que nos está evidenciando esta tabla. Entonces, aquí en esta primera columna tenemos los datos, es decir, el número de preguntas correctas. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, es decir, el número de estudiantes por cada pregunta correcta. Y esta tercera columna es la frecuencia acumulada, que esa la vamos a necesitar para el desarrollo. Entonces, ¿qué nos está representando aquí en este primer valor? Quiere decir que solamente 6 estudiantes no contestaron ninguna pregunta bien. Que 7 estudiantes solo presentaron una pregunta bien. 4 contestaron 2 preguntas bien. 2 contestaron 3 preguntas bien. Otros 2 contestaron otras 2 preguntas bien. Y ningún estudiante contestó todas las preguntas bien. Listo. Entonces, ahora sí vamos a proceder a calcular los valores de los cuartiles. Vamos con el paso número 1. El paso número 1 nos pide calcular la frecuencia acumulada, es decir, completar la columna que tenemos en la tabla, la última. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es recordar cómo se halla la frecuencia acumulada. Es muy sencillo. Simplemente, el primer valor de la frecuencia acumulada es el primer valor de la frecuencia absoluta, que es 6. El segundo valor es la suma de el 6 con el siguiente de la frecuencia acumulada, que sería con 7, y eso nos daría 13. El siguiente valor lo calculamos con ese 13 más el siguiente valor de la frecuencia absoluta, que sería 17. Y así sucesivamente vamos completando los valores de la tabla. Finalmente llegamos a 21. ¿Qué significa ese valor? Ese es el número de estudiantes que presentaron la prueba. Listo. Ese valor lo vamos a necesitar más adelante. Vamos ahora al paso número 2. ¿Qué hacemos en el paso número 2? Vamos a calcular nuestro primer cuartil, que está representado en el 25% de todos los datos. Entonces, ¿cómo calculamos este valor? Este valor vamos primero a hacer uso de lo siguiente. El 25% se puede representar en forma de un número decimal y eso sería 0,25. Ahora, ese valor 0,25 lo multiplicamos por el número de datos. El número de datos dijimos que era 21, número de estudiantes. Hacemos la multiplicación, yo ya tengo previamente la respuesta y ese valor es 5,25. Este valor no me sirve así en forma de decimal, tengo que aproximarlo a un valor entero, al siguiente valor entero, o sea, después de 5 estaría 6. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Se busca la sexta posición en la frecuencia acumulada. La sexta posición la buscamos aquí en estos numeritos que tenemos en la frecuencia acumulada, en la columna. Entonces aquí encontramos el 6, correcto. Ese 6 nos indica que el valor del cuartil es este de aquí, el 0. Entonces quiere decir que el primer cuartil es 0. Ya encontramos nuestro primer valor. Listo, vamos al segundo paso. El segundo paso, paso número 2, lo hallamos, si recuerdan,
con el 50% de los datos. ¿Correcto? Entonces, también pasamos este valor a decimal, que en este caso está representado como 0,5. Ese 0,5 lo multiplicamos por el número de datos, que es 21. Hacemos la multiplicación previamente, ya la tengo y me dio 10,5. Vuelve y juega, nos dio un número decimal. Este valor lo aproximamos al siguiente entero, que en este caso sería 11. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos? Se busca la 11ª posición en la frecuencia acumulada. ¿Correcto? Entonces, la 11ª, el número 11 no está ahí. No, pero no se asusten. Entonces, está aquí, porque es inferior a él, pero mayor a 6. Entonces, está en esta posición. Y él está indicándonos que la respuesta sería 1. O sea que nuestro segundo cuartil es 1. ¿Listo? Ahora, vamos a hallar el cuartil número 3. Entonces, paso número 4. Calcular el 75% de los datos. Entonces, el 75% lo representamos como 0,75 en decimal. 0,75 lo multiplicamos por 21, el número de datos, y este valor es 15,75. Lo aproximamos al entero más cercano, que sería 16. O sea que vamos a buscar la 16ª posición en la frecuencia acumulada. Entonces, la posición 16 tampoco aparece, pero está acá, ¿sí? Es inferior al 17, superior al 13, está acá, no se puede pasar. ¿Listo? Entonces, aquí sería el número 2, está representando que el tercer cuartil es 2, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a dar ahora sí nuestra respuesta a la pregunta planteada inicialmente. Entonces, respuesta. Los valores de los cuartiles son Q1, 0, Q2, 1 y Q3, 2. Ahora, vamos a hacerle un análisis a esta situación. Ustedes recuerdan, cuando hallamos el cuartil 1, aquí había una posición, que fue la posición sexta. Aquí habíamos encontrado la posición 11 y aquí habíamos encontrado la posición 16. ¿Qué quiere decir en cada caso? Que hasta 6 estudiantes no contestaron ninguna pregunta bien. Hasta 11 estudiantes solo contestaron una pregunta bien. Hasta 16 estudiantes solo contestaron 2 preguntas bien. Recuerden que el cuartil 3 está representando el 75%. Quiere decir que el 75% de los estudiantes les fue mal en la prueba porque solamente tuvieron 2 preguntas buenas. Solamente entonces pasaron el restante, o sea, un 25% fueron los que pasaron. ¿Quiénes están en la otra parte, la cuarta parte? Serían estos 4 estudiantes, 2 que contestaron 3 preguntas bien y los otros 2 que contestaron 4 preguntas bien. Pero bueno, nuestra respuesta va hasta aquí. ¿Listo? Esto simplemente lo hicimos para hacer un análisis del problema. Listo.